Hola, mi nombre es Michelle Mayorga y el día de hoy les voy a hablar sobre las reservas internacionales. En países con moneda propia, las reservas internacionales constituyen el conjunto de divisas resultado de los flujos netos con el exterior que respalda la emisión monetaria local y es la fuente de recursos para pagos al exterior. Esto representa un factor relevante para la sostenibilidad del tipo de cambio y en general para la estabilidad macroeconómica. En el contexto de dolarización en el Ecuador, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, las reservas internacionales se definen como el total de activos externos líquidos denominados principalmente en dólares, los cuales son administrados por el Banco Central del Ecuador. Sin embargo, para conceptualizar a las reservas internacionales es necesario comprender el rol del Banco Central del Ecuador como depositario de los recursos públicos, privados y de la economía popular y solidaria, así como también su función como agente fiscal y financiero y como proveedor de servicios bancarios para entidades del sector público y del sistema financiero nacional, incluyendo sus relaciones con el exterior. Adicionalmente, el Banco Central del Ecuador debe garantizar la provisión de circulante a escala nacional. Considerando esto, las reservas internacionales constituyen el monto de activos líquidos mayoritariamente en dólares que dispone el Banco Central del Ecuador de manera inmediata para cumplir con las obligaciones con el exterior, requeridas por sus depositantes, entidades del sector público, privado y de la economía popular y solidaria. El Banco Central del Ecuador administra las reservas internacionales siguiendo las mejores prácticas internacionales, invirtiéndolas en activos bajo criterio de seguridad, liquidez y rentabilidad. De esta manera se garantiza que todos los requerimientos de los depositantes del Banco Central del Ecuador con el exterior sean debidamente cubiertos. La utilización de estos recursos se realiza al momento que las entidades de los sectores público, privado, de economía popular y solidaria así lo demanden. En este sentido, se concluye que las reservas internacionales pertenecen a todos los depositantes del Banco Central del Ecuador. Además, los fondos que forman parte de las reservas internacionales permiten, a través de las importaciones de billetes desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, dotar a la economía nacional del efectivo necesario para garantizar que las actividades económicas se desarrollen con normalidad. ¿Cómo funcionan las reservas internacionales? El proceso de acumulación o desacumulación de las reservas internacionales se lleva a cabo principalmente a partir de la interacción entre la entrada y salida de divisas desde y hacia el exterior, a través de las transacciones que realizan los depositantes del Banco Central del Ecuador. Un ejemplo de esto es cuando las divisas ingresan al país como resultado de la exportación de hidrocarburos, lo cual fortalece la posición de las reservas internacionales aumentando su saldo. Por el contrario, los pagos efectuados para la adquisición de derivadas de petróleo como la gasolina disminuyen los saldos de las reservas internacionales. En ambos casos, estas operaciones las origina el sector público y están respaldadas mediante los recursos mantenidos por estas instituciones como depósitos en el Banco Central del Ecuador. La relación entre los ciudadanos y las empresas con las reservas internacionales se refleja por medio de las operaciones que efectúan las entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con los recursos depositados en el Banco Central del Ecuador. Tanto los hogares como las empresas depositan sus ahorros en bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y demás instituciones del Sistema Financiero Nacional, y a través de estas entidades realizan sus transacciones tanto internas como externas. Las entidades financieras, a su vez, actúan como intermediarios para canalizar los pedidos de sus clientes a través del Banco Central del Ecuador. Para transferencias internas usan el sistema central de pagos sin generar afectación en las reservas internacionales, mientras que para las transacciones internacionales emplean el sistema de pagos internacionales, lo cual sí genera un impacto en las reservas internacionales. De esta manera, las reservas internacionales aumentan principalmente por los ingresos de divisas provenientes de los principales productos de exportación nacional, que pueden ser petróleo, camarón, banano, entre otros, así como los desembolsos de una deuda externa contraída por el Estado ecuatoriano y por los depósitos en efectivo que las entidades financieras realizan en las bóvedas del Banco Central del Ecuador. Por el contrario, las reservas internacionales decrecen cuando la salida de divisas de producto de las obligaciones que se generan frente a la importación de productos y servicios, incluyendo bienes de consumo, materias primas, bienes de capital y combustibles, los cuales son demandados por los hogares y las industrias, también disminuyen por los pagos realizados al exterior, incluido el servicio de deuda contraída con el extranjero, y por los retiros de efectivo en las bóvedas del Banco Central del Ecuador por parte de las entidades financieras debido a una mayor demanda de efectivo.
Un ejemplo que ilustra la dinámica de los movimientos de las reservas internacionales se observa cuando un exportador recibe un pago de sus exportaciones en su institución financiera en Ecuador. Dicha entidad financiera local, depositario del exportador, recibe los recursos a través del Banco Central del Ecuador, lo que se traduce en un aumento de las reservas internacionales y un incremento en los depósitos de esta entidad financiera mantiene en el Banco Central del Ecuador. Cuando se importan bienes y servicios desde el exterior, se produce un efecto contrario en las reservas internacionales. En esta situación, el pago por la adquisición de dichos bienes o servicios produce una disminución en las reservas internacionales y a su vez una reducción en un saldo de la cuenta de la entidad financiera en el Banco Central del Ecuador que efectúa dicha operación a favor de un cliente determinado. Por lo tanto, es fundamental administrar las reservas internacionales bajo los principios de seguridad y liquidez, a fin de contar con recursos suficientes y de forma inmediata para atender las necesidades con el exterior de los depositantes en el Banco Central del Ecuador. La gestión adecuada de las reservas internacionales es un factor determinante para garantizar la sostenibilidad de la dolarización y preservar la estabilidad financiera en el país.